En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Durante la cuarentena de 2020, profesionales de la salud en Colombia enfrentaron la pandemia en condiciones precarias, con escasez de recursos y la falta de apoyo institucional. A pesar de los desafíos, su compromiso fue fundamental para atender a la población afectada por el COVID-19. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una apuesta audiovisual de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia a través de Señal Colombia, la señal de la gente. Al mejor estilo de Patch Adams, el doctor Oscar Rito Romero combinaba de manera magistral sus saberes con sus placeres. La familia ocupaba un lugar central en su vida y tenía profundo respeto por esta unidad. Era culto, volcado al estudio de la ciencia, divertido y no se resistía a los acordes de una vieja salsa. 5 años después, repasamos su vida desde las memorias de sus familiares y amigos. Mi papá era eso, mi papá era la alegría. De lunes a viernes su trabajo constante, bueno, sábado también, bueno, domingo, eso a la hora. Ustedes saben que los médicos es a la hora que se necesite, pero también tenía sus espacios para compartir con nosotros y al mismo tiempo para abrirle el corazón a sus amigos y para tomarse sus vinitos, sus cervecitas, para escribir, para leer. Él hizo todo lo que quiso. Mi papá, por muchas veces que le dijimos que pues ya debía suspender su trabajo y cuidarse, a pesar de que lo hizo en un tiempo, él otra vez retomó. Nadie se imaginó que íbamos a pasar por esto. Esto desbordó al planeta. Oscar fue la pasión por ir a operar, por ir a resolverle la vida a las personas. Esa era una de las cosas más simpáticas de él. Por encima de cualquier recomendación, enfermo, con lo que fuera, él iba a cumplir con su deber. Mi papá trabajaba porque le gustaba lo que hacía. Y eso me lo enseñó a mí también. Una persona de absoluto reconocimiento, que trabajó en diferentes sitios aquí, que participó en un montón de campañas de salud. Mi papá era una persona que nunca se enfermaba. Nosotros tuvimos todas las precauciones, tanto mi papá como yo nos cuidábamos. Yo sé que él se cuidaba, cumplimos con la cuarentena, pero llega un momento en que él decide trabajar porque eso es lo que lo apasionaba. El doctor Romero entregó su vida cuidando a otros, enfrentando la pandemia con valentía y dedicación. Su partida nos recuerda que detrás de cada cifra hay personas con familias, sueños y un compromiso inquebrantable. Mi mamá es una persona que ella andaba de la mano con mi papá para arriba y para abajo. Entonces, esa pérdida súbita, yo sé que no fue fácil para ninguno. Sobre todo para ella, porque ella andaba 100% del día con mi papá. Siempre se levantaba echando chistes. Se miraba al espejo. Se miraba al espejo y decía, yo sí soy lindo. Nunca lo vi bravo. Era muy divertido. Es que era un personaje alegre, amoroso, bailador. Si te veía algo, lo primero que te decía es ve a la clínica y yo te quito esa vaina. Y cuando ibas a pagar, él decía, no, que me vas a pagar.
Mi mamá se da cuenta que está tomando Dolex y ella, que es una persona muy sabia, enseguida dice, tu papá tiene algo. Es cuando decide mi mamá llevarlo a hacer los laboratorios. Tan pronto nos dan las imágenes, yo me dedico a esto, veo eso todos los días. Y lo primero que le digo a mi papá es, papi, no, tienes COVID. Decidimos dejarlo en la casa un tiempo, aproximadamente como una semana, 5 días, una semana, porque no quería hospitalizarlo para evitar una sobreinfección. Duró 4 días excelente dentro de lo que cabe en la situación. Ya al 5.º día sí comenzó a toser un poco más y a desaturarse. Luego de eso decidimos llevarlo a la clínica. Consciente, decía, no, sí, papi, llévame a la clínica que me siento un poco mal. No obstante, yo pensé que iba a durar 15 días con la enfermedad y dije yo, esto va a ser de pronto una lesión para mi papá, que se quede tranquilo. No evolucionaba ni satisfactoriamente, ni tampoco evolucionaba mal. Tanto así que nosotros nos comunicábamos con él por videollamada. Él estaba bien, lo único que le dijo a mi mamá, que fue la última que habló con él, que se estaba desaturando. Y le dijo, te llamo después porque me estoy desaturando. Y de ahí no supimos más nada de él. En las horas de la noche nos llama el doctor que está de turno y nos comenta, mira, tuvimos que entubar a tu papá porque estaba desaturando y había aumentado más la dificultad respiratoria. No obstante, yo dije, bueno, son 7 días de tubo, dije yo, 7 días, 8 tubos. Y ahí seguramente le van a retirar el tubo y se viene para la casa. Tantos casos que uno ve. Pero no, lastimosamente no, desde que entró en intubación se desencadenó una cascada inflamatoria que se conoce como tormenta de citoquinas y pues cada día que pasaba era peor. El día que fallece, habíamos hablado con el doctor en la mañana, ya había tenido unos cambios no favorables. Estaba en una máquina que parecía el ECMO y bueno, nada más duró 2 días en esta máquina hasta que hizo el paro. Separar la parte científica de la espiritual es complejo. Yo le rogaba mucho a Dios y tenía fe de que Él se iba a levantar de esa cama. Pero tenía que tener claro que los parámetros que estaban manejando no eran buenos. Él cumplió su propósito en esta tierra, a diferencia, digamos, de otras personas que quizás les hizo falta muchas cosas, a él no le hizo falta nada. Él cumplió todo lo que quiso, se dedicó a salvar vidas, a entregar su amor, a ser generoso, a ayudar al más necesitado, a las personas más vulnerables, a darle amor a su familia, a siempre mantener la unión y a ser alegre y a bailar y a gozarse su vida. Mi padre dio su vida por los demás, incluso no solamente por esta pandemia. Antes, en muchas situaciones, en muchas circunstancias, ya él había dado su vida y había salvado tantas que para mí lo que puedo sentir en este momento es un profundo orgullo de ver cómo mi padre, con todo y lo que estaba pasando, las noticias en medio de tanta, no sé, agonía con esta pandemia, aún así salió a ayudar a las personas que más lo necesitaban. Cuando mi papá y yo hablábamos y nos tomábamos los vinitos y teníamos la oportunidad de conversar tantas cosas, entre miles, me dijo que él si algún día, que él cuando se muriera, él me decía, yo no quiero que me lloren, yo no quiero que me entierren, yo quiero que ese día me lleven a la troja, vayan a la troja, bailen, se tomen unos tragos por mí y me cremen. Eso sí, él decía que él quería que lo cremara. Y quiero que bailen y
Y en vez de haber tristezas en mi muerte, quiero que haya felicidad. Y así lo honré. Nos lo llevamos para la troja, nos lo llevamos para la tiendecita, para la cueva, pasamos por su clínica, en donde sanó a muchos pacientes y fue maravilloso porque nunca me imaginé en estas circunstancias de la pandemia que de repente llegue tanta gente. Cuando yo veo esa cantidad de gente, yo dije, no lo puedo creer, se formó una caravana impresionante que los carros eran una fila interminable, acompañándolo lleno de bombas, de pancartas y de pitos, como realmente como se fue un héroe. O sea, mi papá se despidió como el verdadero héroe que sigue siendo desde el cielo. Le pido a Dios volverte a escoger. Te amo, papá. Él decía que hacía parte de este ejército, que él era un soldado que tenía que ir a combatir esta pandemia. Y bueno, se fue en su ley como todo un héroe que es. Dentro de la formación de medicina nunca nos forman para enfrentarnos a una pandemia, ¿no? Entonces, fue difícil como profesionales y como humanos. Y de hecho la pandemia marcó un hito pues, en la humanidad, y un antes y un después de la humanidad y de cada uno de nosotros, ¿no? Porque digamos que cambiamos como seres humanos en medio del confinamiento. El ejercer la medicina en Colombia es difícil, y digamos que hace mucho el médico como tal pasó a ser un peón del sistema. Desde la ley 100 hasta este punto terminamos siendo nosotros como el problema del sistema para los pacientes, y las agresiones han sido pan de cada día. Yo pienso que la pandemia lo que más dejó al descubierto fue precisamente eso, ¿no? Las falencias de todos los sistemas de salud a nivel del mundo. O sea, no solo Colombia, ningún sistema de salud estaba preparado para una pandemia. Entonces, las falencias que se evidenciaron en el momento de la pandemia fueron muchísimas, no solo en Colombia. Lo que hacemos por nosotros muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás y el mundo permanece y es inmortal. Esta frase del poeta Albert Pike describe a la perfección la esencia del doctor Óscar Rito Romero, quien vive presente en la cotidianidad de su familia. Mi vida es, pues no es igual, digamos que es diferente, porque tengo la alegría hoy de haber conformado una familia, esa familia que él tanto anhelaba ver. Tengo esa alegría, pero tengo la tristeza de que no pude mostrárselo en vida. Y eso es de las cosas que más me carcomen todavía. Saber que lo he podido hacer, y hoy que tengo mis hijos digo, caramba, ¿por qué me demoré tanto? La verdad, tenía otras prioridades y no le puse límites, digamos, a mi vida profesional. Muy doloroso todo ese proceso de este increíble ser humano que se nos va luchando esta batalla, apoyando y ayudando a todas estas personas que estamos atravesando ese momento tan oscuro. Es un momento de luz, esperanza, donde hoy sí tengo a estos dos hermosos hijos, donde los veo y me recuerdan tanto a él, donde tengo esos aprendizajes, donde lo siento presente de una manera diferente, donde uso mucho de esa experiencia, donde utilizo tal vez lo más importante que aprendí de él, porque creo que fue en vida mi más grande profesor, el último que tuve para llevarme a empujarme a ser padre, y es servir, pero servir con una gran sonrisa, servir con alegría. Óscar Romero fue la persona más alegre, independiente que de todas las cosas que conocí en él, el médico más brillante, la persona más generosa,
mamadora de gallo, brillante, inteligente, historiador. Creo que si hay una característica que me quedó es su alegría, y aprender que en este mundo hay que servir con alegría es algo que se me quedará para siempre, porque él vivió a su manera. Hasta su último suspiro fue la persona más alegre, más agradecida, más bailarina, más presente, gran padre. Si estaba con un paciente y ese día tenía 50 pacientes o tenía 5 cirugías, a cada uno lo recibía con una alegría y le daba su tiempo, y eso se quedará conmigo para siempre. Hace mucha falta el viejo, y sabes que esa camisa pues le toca a uno como varón, ¿no? Entonces es una camisa grande y pesada, pero ya nos vamos amoldando a ella poco a poco, ¿sí? No ha sido fácil, mucha ayuda espiritual también. Gracias a Dios soy una persona serena, pero hay cosas y hay momentos en que a veces te hacen desbordar, ¿no? No es fácil, no ha sido fácil. A mi hermano le dio durísimo también. Creo que manejamos 3 duelos diferentes. Mi mamá siento que apenas está recuperándose, mi hermano va mucho más avanzado. Yo siento que estoy como en otra esfera porque me estoy estrenando como madre, y siempre ellos los hijos nos dan a nosotros, como sabes, como un consuelo y unas ganas de seguir adelante por ellos. Con mi mamá, pues gracias a Dios, excelente. Mi mamá ahora está un poquito más suelta, ya está siendo un poco ella misma, porque ella es muy independiente. Y no, en esos años tratar de cuidar, como se lo dije a mi papá cuando iba en el carro fúnebre, le dije: papá, no te preocupes. Ya han pasado 5 años desde que mi papito partió. Y si se dan cuenta, su consultorio sigue tal y cual como él lo dejó. Cada objeto, cada rincón guarda su esencia y compromiso con la medicina. Nosotros quisimos mantener este espacio así vivo porque es nuestra manera de honrar su memoria y asegurar que su legado continúe inspirando a quienes cruzan esta puerta. Su ejemplo nos invita a valorar no solo el sacrificio individual, sino la necesidad urgente de fortalecer el sistema de salud para proteger a quienes cuidan de nosotros. En este contexto, es fundamental entender el impacto económico que vivieron millones de colombianos durante esta crisis. Para ello, contaremos con el análisis del economista Diego Fernando Ramírez. Desafortunadamente, el sistema de salud y muchas empresas están fuertemente conectadas con lo que se conoce como la financiarización. Entonces, a veces toman recursos públicos, del erario público, recursos hacia la salud o hacia, digamos, esto que llamaron así apoyos para los salarios, el emprendimiento, etcétera, y terminan esos recursos financiarizándose en el sistema financiero. Las ayudas que hizo el gobierno, que tenía los recursos destinados como a apoyar a las empresas, como con el objetivo de que no despidieran a sus trabajadores o que tuvieran formas de pagar los salarios mientras esas actividades estaban, digamos, congeladas, por ejemplo, el transporte, turismo, etcétera. Pues desafortunadamente se concentró en las grandes empresas. Hay casos, digamos, muy dicientes como las grandes empresas de aviación o como las grandes empresas de turismo que concentraron muchos de esos recursos asociados como el apoyo que estaba estableciendo el gobierno. Pero pues de nuevo, uno lo que logra ver es que se concentran esos recursos muchas veces se van hacia el sector financiero, y el sector financiero, que fue uno de los sectores que, llamémoslo así, más ganó durante la pandemia, pues tuvo, digamos, mecanismos para mejorar su rentabilidad. Nuestro país cuenta con el talento humano, la capacidad de innovación y la resiliencia social para enfrentar futuras pandemias. Pero esto requiere voluntad política que procure atender esas falencias, que asegure inversión sostenida y que involucre decididamente a colectivos ciudadanos comprometidos con el bienestar común. Creo que la reforma es necesaria, pero pues yo tengo un concepto, pues no sé cuáles son, digamos, los puntos de la reforma actual que el gobierno quiere presentar. Sin embargo, sí creo que la reforma que se debe hacer
debe partir, digamos que, de la dignificación laboral del gremio, ¿sí? Yo entiendo, yo soy paciente, tú eres paciente, mi familia es paciente, todos somos pacientes, ¿no? Y como pacientes entiendo ese principio de universalidad en el acceso, de equidad, ¿sí? Pero como trabajadora de la salud también entiendo que el sistema es una empresa, ¿verdad? Y ninguna empresa funciona cuando sus trabajadores no están contentos. Entonces, el ejercicio de la medicina en Colombia es un ejercicio deshumanizado, pero deshumanizado no solo porque el médico trate mal, porque es lo que siempre muestran, ¿verdad?, sino en cómo tratan al médico. El médico es explotado laboralmente, trabaja por OPS, no tiene seguridad social. Digamos que si te enfermas, pues nadie te paga tu incapacidad, pues la EPS te la paga, pero tú, si te enfermas, dejas de percibir un salario porque las personas que te contratan por OPS no tienen derecho a enfermarse, porque si no trabajas, pues no recibes nada. Entonces, si la reforma no está orientada a dignificar la labor del trabajador de la salud y los trabajadores seguimos siendo explotados y maltratados, ningún sistema, a pesar de las reformas que se hagan, va a ser un sistema efectivo con un trabajador que se siente mal, ¿sí? La base del sistema de salud son sus trabajadores. Entonces, la reforma debería tener como eje central el dignificar la labor del trabajador. Solo con medidas firmes y un compromiso colectivo lograremos construir una economía más justa y resistente, capaz de proteger a las familias en los momentos más difíciles. Hablamos con la exministra Carolina Corcho, quien reflexiona sobre las reformas necesarias para construir un modelo de salud más justo y eficiente. El sistema está en crisis hace muchos años. La reforma debió haberse hecho hace muchos años. Se ha dilatado en este último tiempo 2 años y el sistema sigue en caída libre y eso nos cuesta la vida. Los únicos que pueden parar que el sistema se siga deteriorando es el Congreso de la República. La Ley 100 destruyó la medicina, destruyó las profesiones de la salud y está destruyendo la vida en Colombia. Entonces tenemos que seguir insistiendo. Y por supuesto, el gobierno tiene que tomar todas las medidas para que las EPS que tienen intervenidas y las que no están intervenidas presten el mejor servicio posible. Ahora, la crisis es estructural y se necesita que el Congreso solucione de manera estructural, pero nosotros no podemos quedarnos quietos. En este capítulo recordamos a un médico ejemplar y un artista del alma que supo sanar conciencia y humanidad. Agradecemos a cada una de las personas que contribuyeron a este documental y a quienes 5 años después siguen creyendo en la memoria como herramienta de transformación. Cada semana traemos para ustedes una historia de héroes médicos, un encuentro que nos confronta con el pasado, el presente y el futuro de quienes lo dieron todo para salvar nuestras vidas. Ministerio TIC,